¿Cuál es la mejor estrategia de inversión que nosotros podemos tener en esta vida? Jesús dio la respuesta: acumulen tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen todos. Eso es lo que vamos a repasar en el estudio de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar un poco más acerca de la palabra del Señor. Hemos tenido temas que son bastante interesantes. Hemos hablado acerca de cómo salir de las deudas, cuál es la primera inversión o qué es lo primero que yo tengo que apartar una vez que yo recibo mi sueldo, que es el diezmo. ¿Qué yo tengo que darle al Señor con respecto a las ofrendas? Tengo que darle conforme a las bendiciones que Él me ha entregado. Todos estos temas nos hablan acerca de una correcta mayordomía de los recursos que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Recordemos que a Él le pertenece todo el oro, toda la plata, que Él nos da la fuerza para poder trabajar y nunca tenemos que olvidarnos de que el Señor está en primer lugar. En el estudio de esta semana vamos a hablar un poco acerca de este consejo que dio Cristo Jesús. No acumulen tesoros en la tierra, sino acumúlenlos en el cielo. Y dice el versículo para memorizar que se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Voy a leer. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Si ganamos todo el mundo, pero pierde su vida. ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Por eso nosotros tenemos que hacer la mejor inversión, que es estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar este estudio vamos a orar. Acompáñenme. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia porque podemos repasar tu palabra. Y al repasar tu palabra queremos estar, Señor, junto a ti. Queremos que tú nos puedas bendecir, Señor, en este estudio. Queremos, mi Dios, que tú abras nuestro entendimiento para poder guardar cada una de las lecciones que tú tienes para nosotros, mi Dios. Bendícenos, mi Dios. Quizás hay alguien en este momento que no la ha estado pasando bien, que ha tenido problemas financieros, que ha estado en distintas dificultades. Yo te ruego que tú lo sostengas. Que tú, Señor, estés junto a Él en este momento. Bendícenos, mi Dios, al estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las personas siempre buscan dónde invertir sus recursos. Generalmente tenemos todos nuestros recursos en el banco. Otras personas utilizan los depósitos a plazo, otros invierten en las criptomonedas, algunos otros invierten en acciones, pero de alguna manera todos buscamos poder invertir mejor nuestro dinero. Y el consejo de Dios es que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Colocar toda nuestra riqueza, colocar todos nuestros talentos, todos nuestros dones, todo nuestro tiempo en los tesoros del cielo, porque allí está mejor. Porque fíjense que la palabra de Dios dice que donde esté su tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde nosotros invertimos todos nuestros recursos? Y esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos cuando tenemos algún tipo de recurso. ¿Qué hacemos? ¿Lo gastamos en nosotros? ¿Los invertimos nosotros mismos? ¿O damos para la obra de Dios? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y como ya hemos repasado, los recursos financieros, cómo nosotros los usamos, si devolvemos el diezmo o no, demuestra mucho de nuestra espiritualidad, demuestra mucho de nuestra conexión con Cristo. Y tenemos que tener una buena relación con Jesús, es decir, tenemos que ser fieles a Él en todas las cosas. Y lo que vamos a hacer en el estudio esta semana es poder repasar algunas historias de hombres que fueron fieles al Señor y otros hombres que no fueron tan fieles, pero se redimieron algunos. Entonces vamos a partir por el primero de ellos, que es Noé. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de Noé? Vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 14. Si tienen su Biblia, me acompañan y vamos a leer lo que nos dice acá la palabra de Dios. Nos dice acá lo siguiente. Dice así: Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y miren lo que señala acá. Dice que le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Dios se arrepintió, la maldad había aumentado bastante en este mundo, pero Noé, este hombre, halló gracia delante de Dios. Y Noé representa a ese remanente, a ese pequeño grupo junto con su familia que
a pesar de que predicaron el mensaje, fueron solamente ellos los que se salvaron. Y sigue diciendo la palabra de Dios: estos son los descendientes de Noé, hombre justo, perfecto entre los hombres de su tiempo. Sabemos que Noé era un hombre pecador. Y cuando la Biblia habla de perfecto, habla de aquellos que buscan maduramente crecer espiritualmente y buscan constantemente a Dios, comprenden, tienen una relación con Él. Esos son aquellos que caminan delante de Dios de una manera perfecta. Dice: caminó Noé con Dios y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefetarás con brea por dentro y por fuera. Entonces, ¿cuál fue la instrucción de Dios a Noé? Noé, solamente tú y tu familia se salvaron, todos los demás se corrompieron, la tierra está llena de violencia, y lo que yo te pido es que tú inviertas un tiempo en construir un arca, que prediques el evangelio. Y Noé predicó fielmente durante 120 años. Incansablemente Noé construyó el arca, predicó, y ¿qué es lo que nos llama la atención? Que el Espíritu de Profecía menciona algo que es bastante interesante, que todas las personas obviamente no creyeron en el mensaje de Noé, por eso todos se perdieron, y no solamente se burlaban de él, sino también le decían lo siguiente a Noé. ¿Por qué? Porque el mundo no creía. Dice así en Patriarca y Profetas, página 84. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones habían sucedido una tras otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. O sea, si nunca había llovido, ¿cómo iba a llover ahora? ¿Cómo iba a venir un diluvio y iba a acabar con el mundo? Nunca había ocurrido tal cosa. Entonces la tierra había sido regada por una niebla o rocío hasta ese momento. Los ríos nunca se habían salido de sus cauces, nunca habían aumentado, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Y esto es lo importante, porque acá nosotros vemos que el mundo no había cambiado nunca, desde la época de la creación. Y Noé estaba predicando de que el mundo iba a cambiar, que iba a llegar un diluvio, que iba a destruir todo el mundo. Entonces podría preguntarse, ¿no? Uno, bueno, ¿será que esto va a pasar? Y siempre está la incredulidad. De hecho, Pedro habla exactamente de lo mismo acá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7. Habla acerca de los burladores, de aquellos que no creen en la segunda venida de Cristo, porque el mundo se mantiene estable. Y como el mundo se mantiene estable, de repente hay crisis, pero nos recuperamos de las crisis, de repente vienen algunos problemas, pero nos recuperamos de los problemas, la vida continúa, las generaciones pasan y nos vemos, ¿cierto?, que se cumple la promesa. Entonces, ¿para qué creer en algo que no va a ocurrir? Si el mundo siempre se mantiene igual, estático. Y eso le estaba ocurriendo a Noé. La ciencia decía que el mundo no iba a cambiar. Y hoy en día la ciencia también nos habla acerca de la realidad de esta vida y nos dice que las cosas no van a cambiar, que las cosas van a seguir igual. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos menciona y nos dice, ¿cierto?, que el Señor puede cambiar todas las circunstancias de un momento a otro. Entonces, ¿qué es lo importante acá en esta historia de Noé? Que Noé halló gracia delante de Dios y él decidió predicar, él decidió invertir su tiempo junto con su familia en poder predicar el Evangelio y ser fiel al llamado que Dios le había hecho. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. El que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. Y Noé fue obediente a la palabra que el Señor le había mandado. Ahora, no solamente Noé nosotros tenemos en el estudio esta lección, sino también tenemos la historia de Abraham. La historia de Abraham me impresiona. El Espíritu de Profecía menciona que Abraham era fiel entre los fieles. O sea, no había nadie más fiel que Abraham. Y por eso Dios escogió a Abraham y le dio un mensaje a él, y le hizo un llamado a Abraham. ¿Y cuál fue este llamado? Lo encontramos en Génesis capítulo 12. Nos vamos para allá. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, y dice lo siguiente. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y sigue diciendo: y haré de ti una nación grande. Acá está la promesa.
te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá nosotros tenemos un llamado a Abraham. Abraham tenía que dejar a su tierra, tenía que dejar su parentela, tenía que dejar la comodidad de Ur, ciudad de los caldeos, donde seguramente tenía la tecnología más avanzada, donde él estaba bien junto a su familia, tenía su riqueza, y el Señor le dijo, vete a una tierra a la cual yo te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo que la tierra era buena, pero sí le prometió estar con él, sí le prometió bendecirlo grandemente, sí prometió de hacer de él una nación grande. Y Abraham tenía que tomar esta promesa y confiar en el Señor e ir hacia adelante, donde él no sabía qué le iba a esperar, pero decidió ser fiel al Señor y avanzar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transformó Abraham en una bendición para el mundo completo, para todas las naciones? En primer lugar, por su ejemplo, el hecho de que él decidiera salir, dejar su comodidad, dejar su hogar, ir a la tierra. Y uno podría preguntarse, ¿no? Quizás la esposa le hubiese preguntado, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y cómo es el lugar? Más contemporáneamente, ¿y hay internet allá? Así hubiesen dicho los hijos, ¿no? ¿Y cómo es el lugar? ¿No? Entonces, bueno, no lo sé. La respuesta de Abraham no tengo ni idea. Solamente sé que el Señor me llamó y tengo que obedecerle. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a la obediencia de Abraham. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las sagradas escrituras. Yo creo que esto es complicado porque Dios tiene planes para nuestra vida, pero nosotros también hacemos planes para cada uno de nosotros. Y a veces los planes de Dios chocan con los planes del ser humano, chocan con nuestros planes, y ahí nosotros tenemos que decidir. Tenemos libre albedrío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el plan que Dios nos señaló, que Él nos mostró? ¿O vamos a hacer nuestros planes? ¿Vamos a seguir lo que nosotros queremos? Muchas veces Dios destroza nuestros planes para que nosotros tomemos sus planes, porque esos son los mejores para nuestra vida. Y debiésemos confiar en el Señor y que lo que Él tiene preparado para nosotros siempre va a ser lo mejor. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero de repente uno fracasa en los negocios, de repente fracasa en aquella mudanza que pensaba hacer, de repente uno fracasa en sus propios planes, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces Dios destroza aquello para que podamos seguir su camino, para que podamos seguirlo a Él. Entonces el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y es interesante esto porque cuando Abraham decide salir y va hacia la tierra prometida, se convierte en un peregrino. De hecho, en la Biblia se señala que Abraham era el hebreo. Y la palabra hebreo viene de la raíz ibrí, que significa hombre allende de la montaña. Entonces, cuando la gente dice el pueblo hebreo o Abraham el hebreo, quiere decir, ¿cierto?, que él se considera un peregrino, un extranjero. Está en constante peregrinación. ¿Por qué? Porque esta tierra, este lugar, no es nuestro lugar, no es nuestra patria. Nuestra patria es la patria celestial. Siempre somos extranjeros. Y Abraham no se avergüenza de ser extranjero. Abraham no se avergüenza de ser un peregrino. Abraham, cierto, siente orgullo por eso, porque va camino hacia la tierra prometida. Y por eso es una bendición, porque nosotros también vamos de camino hacia la tierra prometida. Somos extranjeros. Nada de lo que está acá es nuestro, nos pertenece, porque nosotros tenemos una patria mejor. Bueno, Abraham es el modelo para cada uno de nosotros que tenemos que seguir. Pasemos a otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo de Noé, vimos el ejemplo de Abraham. Ahora vamos a Lot. Y Lot ahora corresponde a un ejemplo negativo, ¿no? No tenemos que hacer lo que hizo Lot. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12? Lot era el sobrino de Abraham, estuvo con Abraham, fue prosperado gracias a que estuvo con Abraham, aprendió la fe de Abraham y le fue bastante bien, pero llegó un momento en que tenían que separarse. Ambos tenían riquezas, se estaban peleando los pastores, el terreno se estaba haciendo pequeño y tenían que dividirse la tierra. Entonces Lot, nada de tonto, miró hacia el mejor lugar, vio las mejores tierras y decidió tomar ese lugar.
Y ahí nosotros notamos la ambición de Lot, porque en vez de dejar que Abraham eligiera la mejor tierra, que era lo que él le pertenecía, porque eh, él fue bendito gracias a que estaba con Abraham, él tomó el mejor lugar. Él quiso, ¿cierto?, la mejor tierra. Y uno ve, y ahí uno nota el egoísmo de Lot. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 10 al 12? Dice lo siguiente: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Y miren lo que sigue diciendo: como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y si nos sigue diciendo: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Cuál es el error de Lot? ¿Qué nos dice acá la palabra del Señor? Bueno, miró la tierra, miró lo mejor, miró lo material. Cuando nosotros no miramos lo material, yo creo que también cometemos el mismo error que Lot. Nosotros queremos lo mejor para nuestro hogar, para nuestra familia, y sin duda Lot estaba pensando en su hogar, en su familia, en tener la mejor tierra, en hacerse de riquezas. Pero ahí está el problema. Porque cuando nosotros pensamos solamente en las riquezas, en el Dios de este mundo, y lo repasamos la semana pasada, no podemos servir a Dios, a dos señores. Resulta que erramos porque nunca es suficiente. ¿Cuánta riqueza yo necesito acumular? Nunca es suficiente. Nunca voy a parar. Es como un vicio, ¿no? ¿Cuánta droga necesita un drogadicto? Mucha, constantemente. Nunca es suficiente. Nunca uno se satisface. Nunca uno va a parar. Y cuando uno es esclavo del dinero, cuando uno trabaja y tiene el afán del trabajo para poder acumular, nunca es suficiente y nos atrapa, nos engancha. Yo creo que a Lot le pasó esto, y miren lo que dice acá, porque me llama mucho la atención cuando dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, es decir, un poquito más cerca de Sodoma, otro poquito más cerca, fue acercándose un poquito más hasta que no se llegó a dar cuenta y ya estaba viviendo entre los sodomitas. Querido amigo, querida amiga, eso nos puede pasar también a nosotros. Puede ser que nosotros estemos viendo y pensando solamente en las cosas materiales. Puede ser que nosotros buscando quizás el bienestar para nuestro hogar, buscando el bienestar para nuestra familia, buscando las mejores cosas, la mejor educación, las mejores posesiones, ¿no?, las mejores cosas para nuestra familia, estemos a cambio perdiendo lo más importante en nuestro hogar y en nuestra familia, que es a Dios. Puede ser que nos pase lo que le pasó a Lot, que lleguemos a habitar en medio de la ciudad corrupta y no tengamos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Porque eso le pasó a Lot. Fue poniendo su tienda un poquito más cerca, hasta que llegó a ser parte de Sodoma. Y se contagió con el espíritu de Sodoma. Y su familia se contagió con el espíritu de Sodoma. Y así se perdió su esposa, que miró hacia atrás. Porque dijo, o pensó, ¿no?, esto es lo mío, ¿no? Esas son mis ciudades, ahí está mi corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo Jesús. Acá está muy claro, o sea, es el mejor ejemplo de todos. La mujer miró hacia atrás porque allí estaba su corazón, allí estaba su mente, allí estaban sus posesiones, allí estaban sus amigos, allí estaba todo, estaba contaminado. Y cuando nosotros contaminamos nuestro corazón y nuestra mente, lamentablemente es difícil salir de allí. Es difícil cambiar. Y eso le pasó a Lot, las malas decisiones. Y a pesar de que Lot en algún momento sufrió un percance con Sodoma porque se fue a guerra con otros reyes, lo tomaron prisionero, pero Lot, aún así, viendo el peligro, decidió volver a Sodoma y seguir viviendo allí. Y cuando llegaron los ángeles, claro, Abraham tuvo que interceder. ¿Se acuerdan de la intercesión? ¿Se acuerdan de lo que Dios le dice? Bueno, aunque hayan 50, 45, 40, 30, 20, aunque hayan 10, yo voy a salvar a la tierra. Por causa de esos justos no voy a destruir. Y esa es otra lección para cada uno de nosotros. Este mundo no es destruido. Este mundo todavía no pasa nada aparentemente por causa de los escogidos de Dios. Porque los hijos de Dios son una bendición para este mundo. Son una bendición para esta tierra. Y tienen una labor que es la de predicar el Evangelio. Tú tienes una labor si eres hijo de Dios, la de predicar el mensaje. Y tú mismo,
Al igual que Abraham, eres una bendición para muchas personas, para que conozcan a Cristo. Y también, quién sabe, mucha gente se salva, mucha gente no le pasa nada, mucha gente prospera por causa de los hijos de Dios, como le pasó a Lot junto con Abraham. Y eso es real, ¿no? Eso pasa. Bueno, eso fue lo que pasó con Lot, malas decisiones, y finalmente su familia quedó destruida. Murió su esposa, se convirtió en una estatua de sal, sus hijas estaban corrompidas, estaban con el ambiente, ¿no? Y nosotros sabemos lo que pasó con las hijas de Lot, que lo embriagaron, ¿no? Lamentable, una situación, ¿cierto? Que Lot nunca pensó que iba a llegar a tal situación, perdió todo lo que alguna vez había ganado y perdió la moralidad, ¿cierto? También en su hogar, en su propia familia. O sea, terminó mal Lot, terminó muy mal. Producto, ¿cierto?, de tomar malas decisiones, de querer acercarme un poquito más a Sodoma hasta que no me doy cuenta que soy parte de Sodoma. No solamente Lot, también nosotros tenemos, ¿cierto?, la historia de Jacob. Jacob, que fue un engañador. ¿Qué es lo más triste de Jacob? Que cuando él engañó junto con su madre a su padre, él nunca más volvió a ver a su madre. Nunca más se volvieron a ver. Jamás. Falleció su mamá, él no estuvo con ella. Y todo producto de esto, ¿no? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía con respecto a lo que hizo Jacob? Nos dice lo siguiente: el error que había inducido a Jacob al pecado de alzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. Él se dio cuenta de su error. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. Miren lo que dice acá: lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. A veces nosotros nos desesperamos y como Jacob intentamos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, de manera humana, como en algún momento también lo hizo Abraham, y no nos damos cuenta de que Dios tiene sus tiempos, de que Dios tiene sus maneras, de que Dios tiene sus formas, de que Dios obra en nuestra vida de una o de otra manera. No tenemos que caer en el pecado, no tenemos que caer en el engaño. No, Dios siempre va a proveer para cada uno de nosotros. Dios siempre se va a manifestar en nuestra vida. Dios nos va a dar su bendición como lo hizo con Jacob. Jacob erró y sufrió las consecuencias, estuvo desesperado, pero también supo aferrarse al Señor. Se aferró a Dios, luchó con Dios cara a cara y venció, porque dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros, Jacob también. Él se arrepintió y terminó bien, gracias a que se encaminó y decidió aferrarse al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Último ejemplo: Moisés en Egipto. Y quizás este es uno de los ejemplos más tremendos que nosotros encontramos en la palabra de Dios, porque Moisés decidió apartarse de toda la pompa y gloria de Egipto, decidió dejar atrás el hecho de que en algún momento pudo llegar a haber sido faraón de Egipto, de la nación más potente de aquel tiempo, más fuerte, más grande, pero rehusó todas aquellas cosas por causa de Dios, de lo que le había enseñado su madre desde pequeño. Allí estaba su corazón estaba con Dios. Miren lo que nos dice Hebreos, y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 29. Y dice así la palabra de Dios: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón. ¡Qué tremendo! Este es el mejor ejemplo de alguien que ha puesto su tesoro en Dios, ha invertido en el cielo. Y a pesar de que, al igual que Abraham, Moisés, no Jacob, al igual que todos los padres, todos los patriarcas no alcanzaron la tierra prometida, Moisés la vio, pero no entró en la tierra prometida, sí entró a la Canaán celestial. Sí, a pesar de que nosotros no podemos alcanzar
¿cierto? Lo que nosotros nos gustaría alcanzar en esta tierra, sí tenemos asegurada, si caminamos con Dios, una entrada en la patria celestial. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Tenemos que invertir tiempo con Dios y no buscar la gratificación instantánea. Que eso fue lo que le pasó a Lot, eso fue lo que le pasó también a Jacob. Buscaban, ¿cierto?, la gratificación instantánea. En vez de eso, tenían que haber esperado, ser pacientes y esperar la mayor recompensa que el Señor estaba dispuesto a entregarles a cada uno de ellos. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo en este momento, todos estos ejemplos de Moisés, de Jacob, todo el ejemplo de Lot, todo el ejemplo de Noé, nos ayuda a que nosotros podamos caminar junto a Dios, de que nosotros podamos invertir toda nuestra riqueza, todo nuestro talento, todo en Él y entregarle al Señor lo mejor de nosotros, toda nuestra juventud, toda nuestra fuerza, todo nuestro pensamiento, todo nuestro tiempo a Él, porque esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. Querido amigo, querida amiga, que podamos hacerlo, que podamos seguir fielmente al Señor y obedecer cuando Él nos llama, cuando Él nos invita a seguirlo a Él. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande.